esperanza, Señor, en el futuro glorioso, con la gloria que ha de manifestarse en un futuro, sabiendo por lo tanto que la leve tribulación momentánea en la cual vivimos no se compara con ese peso de gloria que ha de manifestarse. Padre, oramos en esta mañana como iglesia, como pueblo, esta asamblea que has convocado, Señor, para la exaltación de tu gloria. Padre, para que podamos ser transformados de gloria en gloria, como mirando la gloria del Señor en un espejo. Anhelamos, Padre, ser encontrados, no hallados con nuestra propia justicia, sino con la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Te ruego, Padre, que prepares cada uno de los corazones de los que estamos aquí. Abre hoy nuestro corazón, Señor, porque no lo haremos nosotros, tú eres quien lo hará. Abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra y atentos a tu voz. Gracias por ser bueno y por permitirnos hoy ser expuestos nuevamente a tu palabra, para que esta, Señor, pula, limpie, transforme nuestro corazón. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu nombre es santo. Te exaltamos y oramos todo esto pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden continuar. He titulado el mensaje de esta mañana Compañeros en las aflicciones. Voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Saben? Amor es una palabra que define a la iglesia. Comunión es otra palabra que define al pueblo de Dios. Y por lo tanto el amor y la comunión deben de ser características que se encuentran siempre en el pueblo de Dios. Nosotros debemos de buscar en todo momento que el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones pueda ser manifestado en buenas obras, comprometiéndonos unos con otros a estar orando, a estar involucrados en las necesidades que tenemos. Nosotros vamos a encontrar en la porción del día de hoy en las Escrituras cómo es que en ocasiones las pruebas, las tribulaciones son tan fuertes que inclusive podríamos pensar que ya no hay solución a ello. Y es ahí entonces cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo debe de levantarse en apoyo para estar orando unos por otros. Compañeros en las aflicciones es el tema del día de hoy. Y es muy importante recordar esto, hermanos, porque las aflicciones son una consecuencia real del caminar con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Y también dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos habla de que podemos tener una confianza en medio de ello. Y digo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente este mundo trae pruebas, trae tribulaciones, trae retos que todos nosotros día a día tenemos que enfrentar. Pero ¿qué hacemos? En ocasiones nos deprimimos, nos entristecemos tanto. Estamos dudando de Dios, estamos dudando de sus promesas, nos alejamos, nos enfriamos. Pero la palabra nos dice: no hagamos eso, sino que busquemos ayuda unos con otros. Por eso somos una familia, somos la familia de Dios. Y probablemente hoy en este lugar haya personas a tu alrededor que son compradas por la misma sangre del Cordero de Dios y que ni siquiera saben sus nombres. Y todavía somos una iglesia pequeña. Y eso implica para nosotros entonces que debe crecer el compromiso y que debemos cultivar las relaciones como pueblo de Dios, como iglesia, como hermanos en Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta que un hermano
hermano está pasando por pruebas, tenemos que ayudarle en oración. Está comprometido en ser ese apoyo que necesita. Ciertamente la provisión y todo lo necesario vendrá de Dios, pero Dios nos ha levantado y nos ha puesto a cada uno de nosotros para poder manifestar y reflejar ese amor a nuestros hermanos. Tenemos que tener el corazón tan sensible a las necesidades como si fueran el mismo corazón del Señor. Estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados en que se enfoque toda necesidad a la nuestra, que olvidamos que a nuestro alrededor hay más necesidades. Ahora, probablemente la necesidad que estás pasando en este momento, o la tribulación o la prueba en la que estás pasando, sea más grave que otras, que eso sí puede ser, pero la solución siempre es la misma: orar unos por otros. ¿Por qué? Porque de Dios vendrá el refrigerio, de Dios vendrá el sustento, de Dios vendrá la fuerza necesaria para poder salir adelante, sin importar lo que estemos pasando. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con los que están en el mundo, porque nosotros en Cristo tenemos esperanza. Él nos dice: pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Todo lo que el mundo pueda traer sobre ustedes, todas las tribulaciones y las pruebas que puedan venir sobre ustedes, confíen, yo he vencido. Y su esperanza no se encuentra en lo que el mundo da, sino en lo que Cristo ha dado. ¿Y qué nos dio Cristo? La vida eterna. Tenemos que poner nuestros ojos más allá de lo que estamos viendo en este momento. Probablemente vivimos por emociones, nuestro estado de ánimo decae, situaciones que nos entristecen y nos duelen, y por lo tanto entonces hasta nuestro rostro se desnuda, cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor, ir al Señor. Yo quiero recordar algo muy importante en esta mañana a la iglesia. Dios nunca tiene la culpa de lo que nos pasa. Por favor, recuerden eso siempre. Dios nunca es culpable de lo que nos sucede, mas Él permite las consecuencias incluso de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque todo eso nos ayudará a bien. Sé que suena fuerte, pero es la realidad. Y tenemos que confiar en lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, sabiendo que el fruto de eso será el beneficio para la gloria de Dios y para nuestro carácter. Tenemos que trabajar en eso. Dice aquí la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, por supuesto, sabemos que es el don inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, y la paz es uno de sus beneficios, uno de los frutos. Recordemos que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, y esta era la manera en la que se realizaba la salutación, los saludos en aquellos días: gracia y paz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras debilidades, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vamos a verlo así. Lo primero que está reconociendo Pablo es que a pesar de las tribulaciones que están enfrentando, y más adelante vamos a ver que incluso él perdió la esperanza de preservar la vida. Imagínense a qué punto y a qué grado llevó Dios a su apóstol, a Pablo, al grado de que ya no hubiera ningún recurso humano que le pudiera dar solución a su situación. Y entonces dijo: he perdido toda esperanza, incluso de conservar la vida. Pero Dios, ahí es donde aparece. Y tenemos
Tenemos que recordar eso nosotros, iglesia. Tenemos que recordar que nuestro Dios, sin importar la situación por la que estemos atravesando, es bendito, es santo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es Padre de misericordia. Eso a nosotros nos recuerda que Dios siempre tiene compasión y extiende su gracia y misericordia para con nosotros. Probablemente digas, sí, pero que ya no me trate tan fuerte. Son situaciones muy dolorosas por las que he tenido que atravesar. Probablemente sí. Y probablemente yo no pueda entender por lo que tú estás pasando. Pero lo que sí tenemos que comprender es que Dios sí sabe exactamente lo que acontece en cada corazón. Y que la solución a todo eso es Él mismo. Y nosotros nunca debemos de olvidar eso, iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces te has sentido afligido o afligida? Con tristeza en tu corazón, que dices, mi alma está llorando. Sufro en mi corazón, hay un dolor tan fuerte que no lo puedo soportar. Pues hermanos, quiero recordarte que Dios es tu consuelo. Que Dios es el que está ahí para extender sus brazos, para abrazarnos, traernos a su regazo y traer consuelo en medio de cualquier necesidad. Es tan triste ver hoy en día, hermanos, que la velocidad que tiene la vida, la sociedad, ha provocado que el hombre se haga tan insensible al dolor humano que no nos detenemos en ningún momento a pensar en que otros están sufriendo. Pensamos que cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas, diríamos, que cada quien tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero se nos olvida que como pueblo somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La Escritura nos enseña que nos tenemos que doler con el que está sufriendo y nos tenemos que gozar con el que está recibiendo situaciones de alegría. Pero en todo momento tenemos que estar en unidad. Y eso es algo, hermanos, que nuestro mismo Señor clamó y oró, que seamos uno en Él, así como Cristo es uno con el Padre. Ese es el trabajo y el esfuerzo que todos nosotros tenemos que hacer cada día. ¿Te cuesta saludar a la gente? Esfuérzate. Es tu hermano en Cristo, es tu hermano. Tenemos que romper ese tipo de cosas. ¿Te cuesta aún más visitar a alguien que está en sus tribulaciones? Tenemos que hacerlo. Tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a ser compañeros en las aflicciones. Y la exhortación y la causa o razón por la cual Pablo está escribiendo en esta introducción precisamente este tema de la consolación y las pruebas es porque la iglesia de Corinto, a pesar de que había sido contristada por la primera carta, porque si han leído la primera carta, Pablo les escribió muy duro, pero a pesar de todo eso había amor en la iglesia por el apóstol Pablo. Y Pablo estaba pasando por pruebas muy difíciles, probablemente que le sucedieron en Asia. Más adelante lo vamos a ver entre cuando se escribió la primera carta y esta segunda carta, que entonces ellos estuvieron apoyando en oración. La oración, hermanos, es el vehículo, el instrumento que nos guía al propósito que Dios tiene en medio de cualquier situación o circunstancia. Si no oramos, no vamos a llegar al destino. Si no estamos clamando al Señor, no vamos a conocer sus propósitos y no vamos a descansar en su voluntad. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, cumple sus propósitos, está llena de promesas para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que buscar al dador de todo esto. ¿Por qué razón buscaban a Jesús las multitudes? 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Porque les daba de comer. Y nosotros no debemos buscar a Cristo por lo que nos da, sino por quien es Él, por lo que Él ya dio en la cruz. Y precisamente Pablo quiere recordar a la iglesia la gran necesidad que hay de estar unidos con el propósito de estar intercediendo los unos por los otros.
Y además nos habla de que el Dios de toda consolación, en el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es Dios el que consuela nuestro corazón. A veces buscamos que otros nos abracen y nos consuelen, y es lo que estamos tratando de enseñar hoy. Pero nunca olvidemos que quien conforta en nuestro interior es Dios. Su palabra. Es Dios el que va a trabajar en nuestro corazón. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero hay un propósito en esto, y Pablo lo enseña, para que podamos también nosotros consolar a los que están también en cualquier tribulación. Fíjense cómo el proceso de la prueba y vino consolación de parte del Señor trajo madurez en el creyente. Y entonces el creyente que ha pasado por pruebas y recibió la consolación de parte del Señor, ahora tiene la madurez y el conocimiento de su Señor para poder ayudar a otros en medio de las pruebas. Finalmente nos damos cuenta que hay un resultado y un propósito del por cual Dios permite las tribulaciones en cada uno de nosotros, para poder ayudar también a otros que están siendo atribulados. Qué hermoso es ver cómo Dios ha diseñado a su iglesia, al cuerpo de Cristo, con el propósito de que todos los miembros en particular se preocupen unos por otros. ¿Te das cuenta? Que si volteas a tu alrededor y dices, el hermano o la hermana que hoy no vino, ¿por qué no habrá venido? Y quizá lo más grave es que ni siquiera sabemos cómo se llama. Y ahí es lo que tenemos que empezar a trabajar, en la relación, en la interacción como pueblo de Dios y como iglesia, precisamente para entender que somos una familia, la familia de Dios. ¿No es hermoso saber esto todos? Hace frío, ¿verdad? Están como entumidos. Sí, está bien, gloria a Dios. Hermanos, Dios nos consuela. ¿Cuántos se gozan de saber que Dios nos consuela? Amén. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por pruebas tan difíciles que solo el abrazo, el consuelo de Dios nos puede dar la paz que necesitamos. Es difícil, pero Dios está con nosotros. Y Pablo está enseñando esto precisamente para que aquellos que estaban siendo atribulados en la iglesia de Corinto recordaran que la oración de unos por otros es tan importante para que entonces venga el consuelo de parte de Dios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Por causa de Cristo vienen aflicciones. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? ¿Sigue entendiendo lo que dije? Qué bueno. Si no va a decir, oye, el pastor está diciendo que vamos a ser afligidos, pues sí, vamos a ser afligidos, vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Va a haber situaciones en nuestras vidas que van a desconsolar el corazón inclusive. Pero nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Si por nuestro corazón fuera, tiraríamos la toalla. Pero ahí es donde Dios y su palabra nos recuerda que Él es mayor que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier situación. Porque aún en medio de esas situaciones, Él está fielmente con nosotros. Y eso, hermanos, nos debe de recordar que nuestra esperanza se encuentra solamente en aquel que incluso venció la muerte, en Cristo. Por medio de Cristo vendrán las aflicciones, pero así también abundarán en nosotros la consolación que viene por medio de Cristo. Fíjense qué interesante, hermanos, porque aunque nosotros no vemos cara a cara al Señor, Él envió a su Espíritu Santo y nos dejó su palabra con el propósito de que seamos perfeccionados en Él, de que su palabra vaya dando mucho fruto en nosotros, y no solamente que haya mucho fruto, sino que ese fruto permanezca. La voluntad de Dios no es de que seamos como un cerillo que de repente viene avivados y de repente ya nos apagamos. No, la voluntad de Dios es que ese fruto permanezca, que hay una evidencia continua de que nuestro Redentor ha transformado nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Ahora,
Probablemente te encuentras en una situación donde las tribulaciones son en tu misma casa. Las pruebas son con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos. Yo quiero decirte una cosa, Dios es fiel. Y tenemos que acudir a Él en medio de cualquier situación, clamar al Señor y pedirle al Señor que nos visite y que nos ayude. Es sabio acudir al Señor, es honesto ir a Él y decirle: Señor, no sé qué hacer. Inclusive reconocer cuando nosotros somos los que fallamos. Decirle: Señor, no me gusta cómo soy, no me gusta mi carácter, no me gusta cómo respondo, no me gustan mis actitudes. Cámbiame, Señor, porque esto me trae problemas, me trae consecuencias. Y ahí es donde Dios opera, hermanos. Cuando estamos reconociendo, una, cómo somos; dos, cómo somos sin Él; y tres, que solo Él nos puede cambiar. Eso es lo que tenemos que trabajar, hermanos. Eso es lo que tenemos que buscar al Señor, para que esas pruebas, esas tribulaciones, pues por lo menos sean lo menos posible a causa de nosotros mismos. Nosotros mismos nos metemos en muchos problemas, como lo hemos dicho cuando hablamos de la lengua, ¿recuerdan? Yo y mi boca, ¿verdad? Y nos metemos en muchos problemas por decir lo que no tenemos que decir, por reaccionar como no tenemos que reaccionar, y vienen las consecuencias, vienen diferencias, vienen pleitos, vienen situaciones donde solo Dios puede tratar el corazón. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, no olvidemos que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y solamente en Él es donde encontraremos el refugio para poder ser animados, avivados, fortalecidos y cambiados por su gracia. Es muy importante lo que dice el verso 5, porque de la manera como que abunda en nosotros. ¿Qué entendemos por la palabra abundante, hermanos? ¿Mucho? ¿Una gran cantidad? Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que abunda, ¿qué cosas, hermanos? Las aflicciones. Así que probablemente en este momento haya un tiempo de bonanza en tu vida, todo está, así que dices que todo siga así, Señor. Pero no, van a seguir viniendo pruebas, tribulaciones, circunstancias que van a buscar que tu corazón sea probado por Dios. Fíjense cómo el pueblo de Israel fue llevado al desierto, probablemente en un camino que tenían que recorrer de Egipto a Canaán en una semana, 2 semanas, y se tardaron 40 años. Y la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida, sino los hijos de ellos. Todos perecieron. ¿Por qué? Por rebeldes, porque se quejaban de todo, porque no entendieron el corazón de Dios. Y Cristo se ha revelado a nosotros y nos ha dado a conocer al Padre, y nos ha dado a conocer su voluntad a través precisamente de su palabra, para que nosotros sepamos y comprendamos que Dios permite las pruebas y las tribulaciones, pero no para que nos quejemos, no para que seamos, quejumbrosos, sino con el propósito de que vayamos a Él y le digamos: Señor, ayúdame, ayúdame. Ahora, ¿qué les trajo esas consecuencias al pueblo de Israel? Pues sus bocas, ¿verdad? Murmuraban contra Jehová y murmuraban contra su siervo Moisés, y venían las consecuencias. Y Jehová Dios decía: los voy a matar, y Moisés intercedía, ¿verdad? Dios en gran misericordia. Hermanos, nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros día y noche. Y por eso la ira de Dios no cae sobre nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Pero ahí es precisamente entonces donde debemos entender que no tenemos que estar puestos para estarnos quejando, queja tras queja tras queja. No, lo que nosotros tenemos que buscar es todo lo contrario: ser agradecidos con Dios aún en medio de la tribulación. ¿Saben por qué? Porque eso estará dando evidencia de que hemos madurado y que hemos comprendido que Dios tiene control sobre todo y un propósito detrás de ello. Hermanos, Dios no se conduce de una manera arbitraria.
Él no hace las cosas solamente porque se le ocurre. Él tiene un propósito y una meta final, que es formar a su Hijo en ti. Y si nosotros entendemos eso, amados hermanos, todos vamos a caminar sumisos, obedientes y sometidos a Él y su palabra. Pero si somos atribulados, ahora dice Pablo, van a venir tribulaciones, abundantes tribulaciones a nuestras vidas. Pero si somos atribulados, quiero que escuchen esto, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Wow. Suena glorioso esto, ¿verdad? Como el plan maravilloso de Dios. Qué glorioso es saber que si yo vivo en el mundo, ganaré mi vida, pero finalmente perderé mi alma. Pero si yo pierdo mi vida por causa del Evangelio, ganaré la vida eterna. Fíjese qué contraste, qué situación nos presenta el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras el mundo te dice, vive, disfruta, gózate en todas estas cosas, dale placer a tu carne. La palabra de Dios nos dice a través de su Evangelio, niégate, sométete y heredarás la vida eterna. Ahora, con esto yo no quiero decir, entonces la iglesia somos los más infelices del mundo, porque no podemos hacer nada. No, hermanos, no estamos diciendo eso. Todo lo que hacemos se debe hacer para la gloria de Dios. Y si vamos a hacer algo para la gloria de Dios, debemos estar seguros de que aquí diga que eso da gloria a Dios. Porque de lo contrario solamente te estarás dando gloria a ti mismo y complaciendo tu carne. Pero hermanos, Dios no está enojado con que disfrutes tus vacaciones, con que disfrutes un buen trabajo, disfrutes un buen deporte, con que disfrutes un hobby. Dios no está enojado con nada de eso. El problema es cuando eso se vuelve prioridad y toma el lugar de Dios. Eso es muy importante. Y dos, el problema es cuando nos enfriamos en nuestra relación con Dios por estar persiguiendo nuestras metas de este mundo. Pero lo que dice Pablo es muy importante, porque si somos atribulados o consolados, o sea, cualquiera de las dos, es para vuestra consolación y salvación. Finalmente, cuando dice aquí salvación, no significa que porque soy atribulado voy a recibir salvación, sino está hablando de la perseverancia del creyente hasta el final, a pesar de las tribulaciones que vengan. El resultado final de todo creyente es la salvación y final, la vida eterna. La meta que tú y yo esperamos en este mundo, hermanos, es que cuando nuestros ojos se apaguen, cuando la lámpara de nuestros ojos, que es el alma, se oscurezca, inmediatamente veamos el resplandor de la gloria de Dios. Ese es el anhelo en nuestro corazón y es la esperanza y la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Si somos atribulados, ¿hay alguien aquí atribulado? Wow, nadie. Yo estaba impresionado. Todos, hermanos, de alguna forma, atribulados, probados, no afanados, ¿verdad? Es otra cosa. Atribulados. Hermanos, la tribulación siempre nos va a recordar que tenemos la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a consolar. Siempre debemos de recordar, no sé cómo vaya yo a salir de esto, pero Dios me va a ayudar. Y así debe permanecer nuestra fe, seguros, confiando en que Dios está siempre en control. Ahora, la tribulación y la consolación que recibimos en Cristo opera de una forma, y esa forma es la que a veces no nos agrada. ¿Cuántos de ustedes dijeron, es que cuando yo antes era del mundo y no conocía del Señor, no tenía tantos problemas? ¿A cuántos les pasó eso? Yo creo que a muchos, hermanos, a muchos. El problema es que ahora podemos tener los ojos de Cristo para discernir lo que está sucediendo. Ahora ya te preocupan tus hijos,
Ahora ya te preocupa que se guarden, ahora ya te preocupa tu esposo o tu esposa. Y antes, mira, andábamos complaciéndonos en el mundo. No veíamos estaban los problemas, pero no los veíamos de la misma forma. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ahora nos da sensibilidad a todas las cosas. Y por eso vemos diferente. Por eso es que ahora sabes que aunque tú anduviste de jovencito en el antro y tomando y todo eso, ahora tú dices, no, es que eso no se trata de que mis hijos tengan que conocer o no. Ahora yo sé las consecuencias que eso trae. Y no solamente le llamamos madurez, porque les aseguro que hay gente de 30, 40 o 50 que lo sigue viendo como si nada. Pero nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva como Dios lo ve. Que Dios nos llama a santificación. Y entonces nos va a permitir ver estas cosas tal cual son, destructoras, dañinas, ¿verdad? Para nuestras vidas. Ahora, hermanos, opera todo esto en el sufrir las mismas aflicciones. ¿Quién puede pensar que los apóstoles fueron afligidos? Todos, ¿verdad? Juan fue el único que murió de buena vejez, pero incluso fue llevado preso a la isla de Patmos por causa del Evangelio. No murió en Patmos, todavía fue liberado y ya murió de viejito. No le hagan mucho caso luego a las películas. Pero, hermanos, finalmente todos los apóstoles padecieron. Y el mismo apóstol Pablo dijo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo. ¿Quién anhela vivir piadosamente para el Señor? A ver, porque todo el que anhela vivir piadosamente para el Señor padecerá persecución. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente opera la consolación, las tribulaciones y la consolación de parte del Señor a través del sufrir las mismas aflicciones que ellos sufrieron. No somos exentos, hermanos, por cuanto estamos en el Señor, de ser librados de pruebas. Quiero que lo entendamos. Por eso desde un principio les dije, nunca Dios tiene la culpa de nada de lo que hacemos. Si alguien es responsable de las consecuencias de lo que hacemos, somos nosotros. El pecado que mora en nosotros nos lleva a hacer y a decir todo lo que nos trae los problemas que ya sabemos. Y como no podemos tener control en todo lo que suceda con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nosotros mismos, entonces por eso es que estamos rodeados de tribulaciones. Por eso a medida que nuestro hogar sea cristocéntrico, ¿podrán menguar las tribulaciones? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Nunca van a desaparecer las pruebas, pero sí pueden menguar las tribulaciones. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la familia buscarán agradar a Dios. Y aun cuando en medio de todo eso Dios diga y permita una enfermedad ahí, ¿qué vamos a hacer? El otro día hablaba yo con una hermana y me decía, es que si muriera mi mamá, pues no sé si mi amor por Dios seguiría siendo igual. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro amor está condicionado a lo que Dios da. Y eso es un amor egoísta. Y es algo que nunca debe de existir en nosotros, porque entonces no hemos comprendido el verdadero amor de Dios, que Él lo dio absolutamente todo hace 2000 años en la cruz. Lo dio todo. La Biblia no dice que no vas a tener enfermedades. La Biblia no dice que no vas a tener pruebas o dificultades. La Biblia no dice que no vas a morir. La Biblia dice que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Y solamente aquellos que por su gracia del Señor estén vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia, pues ellos podrán preservarse.
Si nos toca, gloria a Dios, pero si no, todos vamos a morir. Hagas lo que hagas, ¿verdad? Hoy sabemos que hay muchos métodos para poder tener una mayor longevidad, ¿verdad? Por lo menos externa. Los ejercicios, alimentación, operaciones, muchas cosas que se han inventado para que podamos seguir. Pero la realidad es que la muerte llegará. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Y ahí es donde entonces nos daremos cuenta cómo debimos de haber vivido. Nuestra esperanza, hermanos, y nuestra esperanza respecto de vosotros, verso 7, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, y de ahí viene el título de la enseñanza del día de hoy, también lo sois en la consolación. Fíjense qué interesante, porque cuando está diciendo compañeros en las aflicciones, no está diciendo, oye, ve y párate al lado del que está afligido y pues hazle sombra. No, lo que está diciendo es que durante las pruebas, durante las aflicciones de todos, estamos siendo compañeros unos de otros. Es decir, a todos nos acontece lo mismo. Pablo lo que está diciendo es, mientras ustedes están siendo afligidos, atribulados y probados, nosotros también. Lo que está diciendo Pablo. Mientras tú piensas que lo que te está sucediendo a ti, a nadie más le sucede y nadie comprende tu dolor, la Biblia te dice, no, sí, los mismos padecimientos se van dando por todo el mundo. Diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero finalmente prueban el corazón de todas las personas. Y el resultado es el mismo. Dios es el que puede dar consuelo. ¿Qué te aflige hoy en tu corazón? ¿Qué te duele? Probablemente algo muy reciente, algo muy fresco que esté pasando en tu vida, o algo que ha tenido tiempo en tu corazón y que no ha podido ser sanado. Yo quiero decirte algo, Dios es Dios de consolación. Ve a Cristo, ven a sus pies del Señor y Él te dará el consuelo que necesitas. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis. Fíjense, es muy honesto Pablo en el verso 8, porque el no decirle a la gente cuando viene a Cristo que no habrá pruebas, eso es no ser honesto. Si nosotros no somos sinceros con las personas cuando les predicamos el Evangelio, no vamos a ser honestos. Ese es el grave problema que yo veo con el Evangelio de prosperidad que se manifiesta hoy en día en muchos lugares, que están ofreciendo a la gente su solución temporal. Pero ¿qué sucede cuando mueran? Van al infierno. Te puedes ir al infierno con un hogar restaurado, con un matrimonio restaurado, te puedes ir al infierno con sanidad y te puedes ir al infierno con tus millones de dólares. El problema no es eso, el problema es el corazón del hombre que necesita ser renovado, transformado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Tiene que venir la gente a Cristo por la razón correcta, justicia, la justicia de Dios. Y por lo tanto, Pablo está siendo honesto, hermanos, no quiero que ignoren lo que nos ha venido. No quiero que vean el Evangelio como algo color de rosa. No quiero que se sientan como el linaje escogido y apartado y que nada les va a suceder. No, recordemos, hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades. Va a haber situaciones que van a probar tu corazón. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Confiar en Dios. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No hay datos de esto, hermano, no hay registros en sí de qué sucedió, pero lo que nos está diciendo Pablo es algo muy grave. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se imaginan, hermanos, a qué situación Dios llevó a su apóstol junto con otros hermanos para que dijera, no, incluso perdí la esperanza de mantener la vida, de preservar la vida, más allá de nuestras fuerzas? Y precisamente, hermanos, en ocasiones Dios va a tener que probarnos así, cuando está más allá de nuestras fuerzas, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo enfrentar lo que está sucediendo. Es ahí donde Dios nos quiere, vulnerables. Es ahí donde Dios te quiere, precisamente en ese lugar, donde no puedas confiar en ti mismo ni en otro para que te solucione el problema.
Es ahí justo donde estamos desnudos delante de Dios. Y es ahí cuando entonces viene un clamor genuino y decimos: Señor, ayúdame. ¿Podríamos evitarlo? Probablemente, si fuéramos más obedientes. Pero en ocasiones Dios va a tener que orillarnos de tal manera que ya no tengas esperanza ni en tus propias fuerzas, para que entonces digas: ¿y ahora qué voy a hacer? No hay método humano. Hermanos, yo creo que en aquellos días, si podríamos pensar en el hombre más santificado y apartado por Dios, era Pablo. Y vean lo que está diciendo: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Probablemente, quizá no hemos estado en un extremo como este, o quizá sí. Pero quiero recordarles algo en esta mañana, nuevamente. Dios no es culpable de nada. Y Dios nos va a llevar a esta situación. ¿Para qué? Para que dependamos solamente de Él. Solamente de Él. Hermano, yo pienso, por ejemplo, en nuestro propio Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Y Él fue perfeccionado por el Padre a través de las aflicciones. Recordemos eso también, hermanos. Jesús no vino y se hospedó en el Sheraton y estuvo ahí todo su ministerio. No, hermanos. Jesús vino como el más humilde, nació en la población más humilde en Israel, y ni siquiera podía ser considerado como pueblo, era una aldea. Ya lo platicamos cuando el censo, en su nacimiento. Pero hermanos, Jesús en todo mostró humildad, en todo. Y cuando inicia su ministerio es llevado 40 días y 40 noches al desierto, hermanos, a ser probado por Dios, por el propio Padre, por su propio Padre. Fue llevado al desierto para ser probado, para ser perfeccionado, para que pudiera ser en todo el autor de nuestra salvación, amados. Y en el ayuno que tuvimos había algunos que decían: no, ya no aguanto. Y fue de un día. Imagínense, amados, probablemente ni ayunaste y dijiste: no, que voy a estar ayunando yo. Bueno, cada quien. Finalmente Dios conoce los corazones. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. Así como Dios perfeccionó a Cristo, y no es porque Cristo necesitara ser perfeccionado, porque Él era Dios, pero Él en todo tenía que ser ejemplo para nosotros. ¿Ustedes creen que Pablo en este punto se quejaba? Yo no noto ninguna queja de él, al contrario, inicia esta sección en el verso 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Y por qué puedo dar esa salutación? ¿Y por qué les puedo decir que Dios es de esa manera? Porque yo ya lo viví. Porque yo ya sé cómo es Dios, yo sé cómo Él opera, yo sé cómo Él trabaja, cómo Él trata con nuestros corazones. Y al final su misericordia es tan grande que le damos honor y gloria. Es lo que Pablo está diciendo. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos, verso 9, sentencia de muerte. Hermanos, no era cualquier cosa. Además, en los tiempos de Pablo, predicar el evangelio significaba: te voy a decapitar. No era así como hoy de que eso no me interesa. No. Hermanos, Pablo realmente vivió un tiempo de persecución. Los apóstoles vivieron ese tiempo terrible. Tuvieron en ellos mismos sentencia de muerte. ¿Qué significa eso, hermanos? Que para ellos ya no había absolución de la situación. Para ellos ya estaba resuelto algo. ¿Qué entendemos por sentencia, hermanos? Pues que algo ya estaba decretado, establecido. Ya hay sentencia de muerte. Vamos a morir en esta prueba. Es lo que quiero que entendamos y lo que Pablo trata de transmitir a la iglesia de Corinto. Imagínense en qué grado estaba la situación del apóstol Pablo.
para que él dijera, había sentencia de muerte sobre mí. Ya solamente estaba esperando que llegara la muerte. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos esta sentencia para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está la lección aprendida, la gran enseñanza que el apóstol Pablo tuvo que aprender. Una característica de un maestro es que para poder enseñar tiene que seguir aprendiendo. Y por lo tanto, Pablo tenía que ser también perfeccionado, tratado en su corazón, para poderle decir a la iglesia, iglesia, aún en las pruebas más difíciles, Dios está con nosotros. Porque a veces es muy fácil decirlo, cuando no estamos pasando por esa situación o cuando no hemos pasado por esa situación. Pero precisamente si algo sabe el Señor es formar a sus soldados, ¿verdad? Él sabe tratar con nosotros, sabe prepararnos para toda su obra y para sus propósitos. Y con Pablo lo hizo, no era la excepción. Y si lo hizo con Pablo, ¿quiénes somos nosotros para decir, ¿por qué a mí? Y no solo eso, si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era Pablo para decirle, ¿por qué a mí? ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de las pruebas y las tribulaciones? Porque eso nos hace a todos nosotros compañeros, nos hace compañeros, hermanos, en las aflicciones. Pero no solamente tenemos que ser compañeros en las aflicciones, también en la consolación. Cuando sabes que un miembro del cuerpo está débil, tienes que estar ahí. Tienes que ayudarle, orando por ellos, animándoles, dándoles palabra del Señor. Tenemos que ser compañeros en las aflicciones, pero también en la consolación. Y Pablo dice, tuvimos en nosotros esta sentencia para que no confiásemos en nosotros mismos. Probablemente, muy probable sea que tendamos siempre a confiar en nosotros, en nuestras propias fuerzas. Y si tú mismo te reconoces en este momento y dices, yo tiendo a buscar resolver todo en mis propias fuerzas, yo quiero decirte algo, cuidado, mucho cuidado, porque Dios va a traer algo, y no es algo que estoy profetizando, sino porque está escrito. Dios va a traer algo para que entonces venga el quebrantamiento en nuestras vidas y entonces aprendamos a depender solamente de Él. ¿Dios se goza en eso? No, Él se goza del resultado. Él se goza de los resultados, no del proceso. El proceso es doloroso, hermanos. A nosotros nos duele, cuanto más a nuestro Padre. Pero al final el resultado es bueno, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice que no tuvo su confianza en ellos mismos, sino en Dios, hermanos. Vean, Pablo dice, yo tuve mi confianza, tuvimos nuestra confianza en Dios que resucita a los muertos. Ahora, ¿por qué habló de resurrección de muertos en ese momento? Pues que probablemente Pablo estaba ya en tal situación que dijo, bueno, pues si me voy, por lo menos resucitaré con él. Pero tuvo una esperanza. Y esto es lo que quiero decirles hoy, hermanos, también. Probablemente nosotros pensamos que cuando llega la muerte todo se acabó, pero para el cristiano todavía está esperanza cuando hay muerte, porque inmediatamente estaremos con el Señor. Para aquellos que mueren sin Cristo ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Es hoy el día de la salvación. Y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocerle. Y dice, Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, dice Pablo, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pero fíjense el resultado de todo esto, de cómo fue el mover de Dios en esta situación, a través de las oraciones de la iglesia. Verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué, hermanos? Con la oración. Hermanos, cada vez que desde este púlpito escuchan, hermanos, por favor oren por su pastor,
Oren por la iglesia, oren por la familia del pastor, oremos por las familias. No es nada más para que, sí. No, hermanos, es porque hay tribulaciones alrededor. Todos aquí, todos tenemos tribulaciones y pruebas. Podemos venir el domingo, sentarnos, platicar, jijiji, todo muy bien, pero hay pruebas, hay dificultades. Detrás de la sonrisa puede haber un lamento, puede haber un dolor, puede haber un sufrimiento. Y nosotros tenemos que estar constantes en la oración, dice la palabra, orando unos por otros. No solo se trata de venir al 6 de la mañana el miércoles a la oración, no solo se trata de la oración 9 de la mañana los domingos, para que sepan que hay oración a las 9 de la mañana, los que no vengan. También, hermanos, para entender que tenemos que estar constantemente intercediendo por las necesidades del pueblo de Dios. Y esto nos recuerda eso. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando Dios responde, la iglesia dice, gracias, Señor. Y se eleva adoración a Dios, se eleva en acción de gracias, se proclaman las virtudes de Dios por su gran misericordia y compasión que ha tenido por el pueblo. Cuando Él sana a alguien, cuando Él visita una situación, una familia, un matrimonio, cuando alguien me dice, pastor, ya estamos bien en nuestro matrimonio, digo, gloria a Dios. Y esas son las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar constantemente en oración. Si alguien nos dice, estoy pasando por pruebas, ayúdenme a orar, hay que orar. Hay que orar. Los resultados Dios los traerá en su tiempo, en su modo, a su manera. Dios lo va a hacer, pero a nosotros nos corresponde cooperar unos con otros de esta forma. Y aquí es donde entonces entra, hermanos, concluyendo, la gran necesidad de que haya amor entre nosotros. Que haya genuinamente compasión entre nosotros, que no nos subestimemos unos a otros, que no nos sintamos mayores o mejores unos que otros. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que aquí, aunque se congregara el presidente, es uno igual que los demás. Y tenemos nosotros que comprender que ese amor que Cristo ha derramado en medio de nosotros no nos dice, bueno, pero si es de tu misma clase social, ama y ora por ellos. No. Hermanos, eso de clases sociales son inventos del mundo. En Cristo somos uno solo. En nosotros no puede existir eso de, ¿ya viste cómo se viste? ¿Ya viste cómo huele? ¿Ya viste? Su carro es muy viejito. Cosas así. Hermanos, esas cosas no deben de existir nunca en el corazón de un hijo de Dios. Si algo debe gobernar en un creyente es el amor, que es, hermanos, el vínculo perfecto. El amor es el vínculo que va a unir a la iglesia. Es lo que nos va a mantener unidos. Y es Dios donde trata con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestra forma de ser. ¿Se imaginan, hermanos? A Jesús caminando entre los hombres y que cuando lo rodeaban y lo tocaban, cuando llegó la mujer, ¿verdad?, que tocó su manto del Señor. Yo no veo a Jesús diciendo así como, no me toquen, no me toquen, no me gusta que me toquen. A mí eso no me agrada. Señor, no me gusta hablar con la gente. A mí esas cosas me molestan. Hago silencio, tranquilo, yo soy así, así nací, Dios sabe que soy así. Llegaban leprosos. Yo no creo que olieran a Carolina Herrera. Gente sin bañar, pobres, abandonados. Y yo no veo nunca a Jesús rechazándolos, sino teniendo compasión. Y a medida que tú y yo conozcamos el carácter de Cristo, esa compasión crecerá. Pero si no conocemos al corazón del Padre, hermanos, por eso es que somos como somos, que no nos interesamos en las necesidades de los demás, que no estamos comprometidos con
orar unos por otros y en la semana preguntar cómo estás, cómo vas. Estamos tan ocupados en nosotros mismos que se nos olvida ser cuerpo de Cristo. Esforcémonos, iglesia. Que sea realmente un clamor en nuestro corazón, que podamos cultivar esto, cultivar compasión, cultivar amor, hermanos. Y esto que estoy diciendo cultivar es que hay que plantarlo, poner una semillita en buena tierra y echar el agua de la palabra de Dios para que Dios le dé crecimiento. Todos aquí saben cómo es el proceso para que una plantita crezca, ¿verdad? No ponen la semilla y al día siguiente está la plantota, ¿verdad? A menos que sea lo que plantó el Señor para la sombra de Jonás, pero la calabacera. Pero si no es el caso, sabemos que tiene un proceso y tiene cuidado. Es más, hasta le hablamos bonito, ¿verdad? Ay, plantita, Mary. Pero con nuestros hermanos cerramos el corazón. Ahí no hay ese mismo amor, no hay esa ternura. Y ahí es donde Cristo tiene que trabajar en nosotros. Y Él quiere modelarnos, moldearnos su carácter para que podamos aprender a amarnos los unos a los otros. Lo más fácil, hermanos, lo más fácil es levantarnos de nuestra silla e irnos. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué sirvió lo que se predicó? ¿De qué sirve lo que se enseña? ¿De qué sirve lo que se habla si no estamos dispuestos a ponerlo por obra donde principalmente se tiene que hacer? En la iglesia. Es ahí donde tenemos que trabajar y el Señor nos permita hacerlo así, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración. Estemos orando por esta iglesia, estemos orando por el liderazgo de esta iglesia, estemos orando por las familias de esta iglesia, los matrimonios de esta iglesia, amados hermanos. Estemos involucrados, interesados en las cosas de Dios. Los planes de Dios se llama iglesia. No se llama tu viaje, tu chamba, tu carro, tu nuevo negocio y tus propósitos. Esos no son los planes de Dios. Eso Dios le llama añadiduras. Los planes de Dios se llama iglesia. Y si no hay si no hay en ti prioridad para lo que para Dios es prioridad, hermano, ¿eres cristiano? ¿Realmente eres creyente? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Señor, por la cual Él derramó su sangre y se entregó. ¿Cómo decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando no podemos amar a nuestro hermano al que sí vemos? Oremos, hermanos. Padre de toda gloria y consolación, gracias por tu bendita palabra, que nos recuerda, Señor, que aún en las pruebas más difíciles tú estás con nosotros. Qué hermoso es saber, Señor, que tú estás ahí para con nosotros y que aun cuando no entendemos y comprendemos la situación por la que estamos pasando, podamos descansar en que tú estás siempre en control, en que tú sabes exactamente lo que acontecerá en el futuro. Pero para nosotros, Señor, es por lo tanto una instrucción, una ordenanza en nuestros corazones, el amarnos los unos por los otros, el verdaderamente disponernos a preocuparnos unos por otros, a llevar las cargas de los unos por los otros, cumpliendo así con la ley de Cristo. Señor, gracias por recordarnos que para ti tu prioridad es tu iglesia, es tu pueblo, son tus redimidos. Enséñanos, Señor, a amar verdaderamente a tu pueblo, a que nos amemos verdaderamente unos a otros y no solo a nosotros mismos. Enséñanos a amarnos, Padre, así como amamos a nuestra familia en la sangre. Enséñanos a amar a nuestra familia en el Espíritu, a la familia de Dios. Y llévanos, Padre, por favor, a sobrellevar las cargas unos con otros, orando, intercediendo y clamando y mostrando el amor de Cristo a través de relacionarnos como pueblo de Dios. Perdónanos, Padre, si hemos permitido, Señor, que incluso las pruebas y aflicciones enfríen nuestra relación con otros. Perdónanos si no hemos dependido totalmente de ti. Pero también clamamos por ayuda, Señor, para que nos ayudes a ser, Padre,
consolados, fortalecidos en ti, desafiados incluso si es necesario en todo esto, para que entonces podamos poner por obra tu palabra. Gracias por ser bueno y gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús.